Hola chicos, aunque sea virtualmente, me da gusto tener contacto con ustedes en esta época del coronavirus, en nuestra cuarentena. Y pues vamos a darle continuidad a nuestro temario del tercer parcial con los gráficos control. Esta serie de videos que vamos a subir son para que ustedes puedan estudiarlos, repasarlos, tomar sus notas y demás para que podamos avanzar con el semestre. Okay, pues bueno, vamos a comenzar con esta parte que les decía. Y pues vamos a ver dentro del control de la calidad, primeramente la construcción de nuestras gráficas control. Estas gráficas control nosotros tenemos que hacerlas a lo largo de estas entre vacaciones como tarea en este periodo de cuarentena para poder llegar a nuestro taller para que nos podamos ver y resolver todas nuestras dudas. Primero que nada, hablando del control de calidad, que finalmente a esto se dedica la materia, ¿por qué tengo que realizarlo? Pues recuerden que siempre nosotros tenemos que dar resultados de tipo confiable para nuestro paciente. Además, pues las normas oficiales, la norma oficial mexicana nos marca que debemos de hacer un control de calidad y pues es importante por esta razón. Lo que nosotros controlamos con el control de calidad, valga la redundancia, es en realidad nuestro sistema analítico. ¿Ok? Nuevamente, todo lo que involucra para que podamos hacer nuestro análisis. El control estadístico de la calidad es algo que nosotros vamos a ver actualmente, porque ya hemos estado revisando a lo largo del semestre cómo es que yo voy a calificar mis equipos, cómo voy a validar, cómo voy a verificar métodos, cómo establezco un sistema de gestión de calidad, cómo evalúo la competencia técnica de mis analistas, cómo verifico calibraciones, etc. Pero actualmente ya en este ciclo nos vamos a enfocar en el control estadístico de la calidad, que tal cual podemos definir como un procedimiento fundamental para el seguimiento del desempeño analítico de los procesos que implican las pruebas de laboratorio. Por allá en las clases de historia ustedes recordarán que en realidad el control estadístico de la calidad es la traducción de lo que nos están diciendo nuestros equipos, que en aquel entonces veíamos como máquinas, la traducción de lo que hacen estas máquinas en partes matemáticas, gráficas, con datos, para poder interpretar cuál es su funcionamiento. Entonces, en realidad, ese es mi control estadístico de la calidad. Por otro lado, pues tenemos que recordar que es un material de control. Ustedes recordarán que un material de control es aquel material de referencia que puede o no estar certificado, que puede ser incluso casero, porque acuérdense que no hay peor control que el que no se hace. Y entonces nosotros lo que hacemos es, con este material de referencia, es nuestra herramienta para poder detectar los errores. Los tipos de materiales de control que nosotros tenemos, como ya se los mencionaba hace un momento, pues son los suelos controles valorados y los no valorados. Acuérdense que tienen ustedes que revisar perfectamente bien las demás diapositivas que les subimos, que sí alcanzamos a tener de clases, para tener claros todos estos conceptos. Y los niveles de materiales de control que nosotros tenemos en el laboratorio clínico, pues es el control normal, el control patológico alto, el control patológico bajo, para que cualquier paciente con los datos no con los datos, sino con la muestra que llegue, con sus padecimientos o su parte de homeostasia, podamos nosotros garantizar que no importa si está enfermo a lo alto, a lo bajo o es un paciente sano, nuestros resultados serán confiables. Y de los sistemas para aplicar los materiales de control, la verdad, chicos, discúlpenme, no me acuerdo si lo vimos o no lo vimos, pero por si acaso son 3, ¿no? Primero que nada tenemos a nuestro sistema abierto, en el cual el analista sabe que ese es el material de control, que ese es su frasquito o ese es su alícuota de control, y sabe exactamente cuál es su concentración. ¿Sale? Mi analista sabe perfectamente bien cuáles son tanto el valor como de qué muestra se trata.
está el sistema semiciego, que sabe que se trata de un material control, pero no conoce su concentración. Entonces como que sabe ciertas cosas, pero otras no. Mientras que en el sistema ciego no sabe que se trata de un material control, pero tampoco sabe cuál es su concentración. Normalmente cuando vemos esta parte, les suelo preguntar, ¿y cuál es el mejor sistema, no? Hay opiniones divididas, evidentemente, pero muchos de los estudiantes lo que dicen es que el sistema ciego es el mejor, porque entonces mi analista no se va a cucharear los datos. Algunos dicen que es mejor el semiciego porque eso hace que yo trabaje un poquito mejor. Otros dicen que es el abierto porque así puedo identificar errores rápidamente. Pero siempre se suscita el punto del cuchareo de los datos. Normalmente siempre la opinión que dan al respecto es no hay que hacerlo de esta manera porque se pueden cucharear los datos. Es que si es semiciego, mi analista lo que va a hacer es pues tratar la muestra con mucho cuidado y demás. La realidad es que depende del tipo de control que nosotros estemos haciendo. Recordaremos que hay el interno y el externo. Normalmente el control externo se maneja en un sistema semiciego en el cual nuestra entidad o organización, nuestra empresa, nuestro proveedor del servicio de control de calidad externo nos manda una muestra y pues nosotros sabemos cuál es y la procesamos. ¿Sale? Hay algunos laboratorios que hacen un sistema ciego, ya que pues le llega al responsable de calidad o al jefe de laboratorio, y entonces lo que hace es no avisarle que esa es la muestra de control para poder verificar en realidad el sistema como si fuera una muestra más de paciente. Y el sistema abierto nosotros lo hacemos para el control de calidad interno. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pensando que tenemos que meter un sistema semiciego o un sistema ciego en un control de calidad interno, es porque no hemos comprendido exactamente que la función del control de calidad interno es poder detectar nuestros errores. No queremos un control de calidad interno para pasarlo por pasarlo. Nosotros queremos un control de calidad interno para identificar claramente nuestros errores, para verificar que nuestro sistema analítico trabaja de la manera adecuada. ¿Okay? Entonces va a depender como tal de lo que nosotros estemos haciendo. Y algunas personas en el ambiente laboral lo llaman un sistema doble ciego, regresando a esta parte del control de calidad externo, porque pues le llaman ciego a lo que les manda su proveedor de control de calidad externo, y ellos, como no le dicen a su analista cuál es la parte, cuál es la muestra ni su concentración, le llaman doble ciego. Pero en términos estrictos pues eso no existe como tal, sino el abierto, el semiciego y el ciego. Y también, o sea, lo que nosotros tenemos que recordar toda la vida es que a los controles yo los tengo que tratar exactamente igual que a cualquier muestra de paciente. Bajo esa premisa, pues bueno, podemos continuar con todo lo demás. ¿Cuál es la utilidad de los controles? Ya de manera escrita se las dejo aquí. Es verificar diariamente que el sistema analítico se encuentra dentro de la variabilidad esperada. No podemos tener siempre el mismo resultado, eso nosotros lo sabemos, pero tampoco podemos ser extremos. Y además, alertar al analista sobre posibles problemas del sistema analítico que pueden invalidar la utilidad clínica de los resultados de mis pacientes. Recuerden que nosotros trabajamos para nuestros pacientes. Y entonces siempre debe de ayudar al diagnóstico, pronóstico y o tratamiento de algún padecimiento, síndrome o enfermedad. Y pues debe de ser de utilidad nuestro resultado. Aquí, bueno, lo que hablábamos del control de calidad interno es el que hacemos nosotros en el laboratorio con nuestros analistas, con nuestros equipos, pero lo hace nuestro propio personal. Mientras que el control de calidad externo es una muestra que nosotros no conocemos su valor y la analizamos, ya que me la envía una entidad diferente, o hacemos una comparación interlaboratorios, o bueno, ya lo veremos más adelante al terminar este parcial. Pero pues nos enfocaremos en el control de calidad interno, ¿ok? El interno es el que nosotros vamos a manejar el día de hoy. Este control de calidad, acuérdense, nada más como la definición súper importante, es que nos van a ayudar a establecer los mecanismos, herramientas y acciones para identificar errores que son responsables como tal del laboratorio
o de los procedimientos utilizados, y esto me va a permitir cuantificarlos, reconocerlos, y entonces los voy a minimizar. Este control de calidad estadístico en esta parte nos ayuda a establecer nuestros requisitos de calidad que vimos anteriormente y cumplir y aprobar el control de calidad, que son nuestras gráficas control. Ok, vamos a ver la estadística del control de calidad, en la cual los estadígrafos que nosotros vamos a utilizar son muy sencillos. Ustedes la llevan trabajando ya desde inicio de semestre, yo sé que desde la secundaria, pero pues lo que nos interesa es la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La media, recordándolo, es la mejor estimación que un laboratorio puede dar de un valor verdadero de un mensurando para un nivel de control específico. Entonces yo voy a analizar n cantidad de veces mi valor, mi muestra, y le voy a asignar un valor de media, y pues por ese promedio yo voy a saber que esa es la mejor estimación. Para que yo pueda tener una media confiable, necesito al menos 7 datos de una misma muestra, ¿ok? Pero es una media. Mientras que mi desviación estándar va a cuantificar qué tan cerca están los valores uno del otro. Es qué tanto se van a dispersar mis valores con respecto a la media de la evaluación de mis muestras de repetidas ocasiones. Y mi coeficiente de variación es la desviación estándar relativa que yo voy a sacar, es decir, esta desviación con respecto a la media expresada en porcentaje. ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, les voy a presentar dos casos. ¿Okay? Nosotros tenemos una desviación estándar y acuérdense que nosotros manejamos la desviación estándar como S. ¿Por qué como S? Porque es de tipo muestral. Vamos a trabajar nosotros normalmente con 20 datos y acuérdense de sus clases de bioestadística que necesitamos al menos 30 datos para que sea de tipo poblacional. Entonces, como es muestral, nosotros vamos a trabajar siempre con S. Y esta desviación estándar vamos a tener nosotros a nuestro caso 1 y a nuestro caso 2. Ambos casos tienen una desviación estándar de 10. De 10 que pues puede ser concentración, pueden ser miligramos sobre decilitro, puede ser peso, puede ser volumen, etcétera. ¿Sale? Va a tener las unidades como tal que tiene la media de la estimación de mi muestra, ¿okay? Del valor que yo le estoy asignando. Pero tenemos una desviación estándar de 10. Supongamos miligramos sobre decilitro. Pero en realidad la desviación estándar a mí no me dice nada. Esa desviación estándar no por sí sola yo puedo decir que tiene un valor de 10 y en realidad no entiendo qué es lo que me quiere decir. Para esto nosotros tenemos la media. No es lo mismo tener una dispersión de 10 con una media de 100 a tener una desviación estándar de 10 en una media de 1000. Obviamente, mientras más grande sea el valor de mi desviación estándar con respecto a la media, esta distribución de los datos va a ser más amplia, va a tener mayor dispersión. Por lo tanto, yo calculo una desviación estándar relativa. Esta desviación estándar relativa es la desviación estándar entre la media. Y por ejemplo, para el caso 1, mi 10 de desviación estándar entre 100 me da una desviación estándar relativa de 0.1. Y para el caso 2, donde la media es de 1000, mi desviación estándar es de 0.01. Por lo tanto, esta desviación estándar relativa ya me dice como tal cuál es la dispersión, yo la puedo imaginar de mis datos. Pero nosotros llevamos todo el semestre hablando del coeficiente de variación, que es en realidad esa desviación estándar relativa expresada en porcentaje. ¿Okay? Entonces vamos a tener un coeficiente de variación de 10 para el caso 1 y para el caso 2 de 1. Por eso nosotros los hemos puesto a calcular toda la vida ese coeficiente de variación porque es más fácil verlo. Si nosotros lo trasladáramos a las gráficas de la distribución,
que ustedes lo han visto como las distribuciones de Gauss-Laplace, nosotros podemos ver que tenemos distribuciones de tipo platicúrtica, mesocúrtica y leptocúrtica. ¿Cómo es que yo evalúo esas distribuciones? Pues la platicúrtica es aquella distribución que es sumamente amplia, que los datos están muy dispersos, que están muy alejados de la media, ampliamente distribuidos en diferentes desviaciones estándar. Cuando ustedes no se acuerden cuál es cuál, porque nos llega a suceder, lo que podemos realizar es acordarnos de esos platos extendidos que hay en nuestras casas. Bueno, no extendidos, sino un poquito hondos. Si nosotros lo volteamos, queda platicúrtica, como un plato en el que me sirvo un guisadito, ¿no? Mientras que la mesocúrtica que nosotros tenemos, que nosotros tenemos por acá, esta mesocúrtica va a tener una distribución más homogénea, ¿okay? Va a estar casi igual de ancho que del arco, por eso es mesocúrtica. Y en la leptocúrtica pues tendríamos un caso en el cual los datos están sumamente pegados a la media. Es muy apuntada este tipo de distribución. Acuérdense de sus clases de bioestadística que las desviaciones estándar a nosotros gráficamente nos habla del punto de inflexión, es decir, en qué momento cambia la curva que nosotros estamos poniendo. Cuando hay un punto de cambio de esta línea es entonces cuando nosotros le llamamos desviación estándar, ¿ok? De esta área bajo la curva que establecimos previamente de un histograma. Pero ahorita no nos vamos a pelear con eso. Simple y sencillamente esta imagen yo se las puse para que podamos comprender tal cual esto del coeficiente de variación, que si nosotros la quisiéramos ver en términos crudos, diríamos que el caso 1 tiene una distribución más amplia, ¿no? Pues más platicúrtica o más mesocúrtica, y en el caso 2, como el coeficiente de variación es más pequeño, tenemos una distribución de tipo leptocúrtica o mesocúrtica de acuerdo a lo que nosotros estemos viendo. En realidad estos son tratamientos matemáticos para saber si es leptocúrtica o platicúrtica, el cálculo de la curtosis como tal que vamos a ver más adelante, pero ahorita solo quiero que evalúen la dispersión de estos datos. Y aquí tenemos lo que ya nosotros conocemos de toda la vida, una distribución tipo Gauss-Laplace o gaussiana que nos describe de forma más adecuada la media y la desviación estándar, o cada una de las desviaciones estándar que nosotros tenemos de una única población de datos. En este caso será de una muestra, de un conjunto de muestras de una determinada población llamada control. Yo tengo entonces aquí mi media y les pongo los diferentes porcentajes a los cuales corresponde nuestra estadística. Esto ya lo hemos venido platicando a lo largo del semestre, pero nosotros sabemos que tenemos a la media y entre -1 y +1 desviación estándar se compone o contiene el 68.3% del total de mis datos. ¿Ok? Perdónenme, perdón. Y entre -2 desviaciones estándar y +2 desviaciones estándar, nosotros en nuestra distribución vamos a contener al 95.5% de mis datos, de esta parte amarillita a esta parte amarillita. Mientras que en 3 desviaciones estándar menos y más tenemos que componer al 99.7% de los datos. ¿Por qué les hablo de esta distribución de tipo Gauss-Laplace? Porque simple y sencillamente, si ustedes logran comprender, y me doy a entender lo mejor que puedo en esta clase virtual, cómo se comportan nuestros datos, de allí van a salir nuestras reglas de control. ¿Ok? De una vez les quiero comentar que las reglas que vamos a ver más adelante no se las aprendan de memoria. ¿Ok? Si nosotros comprendemos cómo es esta distribución gaussiana y nuestras distribuciones de los datos, estamos del otro lado. Entonces vamos a comenzar. Yo sé que en México, en estas épocas de la vida, trabajamos de lunes a sábado o de lunes a domingo, a veces con un día de descanso, a la semana, etcétera. Pero cuando se hicieron estas reglas se trabajaba con la semana inglesa.
Es decir, el trabajo únicamente de lunes a viernes. Entonces, si tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en una semana, a lo largo de un mes de trabajo, tenemos contemplados 20 días. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar con 20 datos. Si 20 datos son equivalentes al 100% de los mismos, y yo quiero saber cuántos datos voy a tener entre -1 y +1 desviación estándar, entonces simple y sencillamente con una regla de 3 yo lo que hago es decir, bueno, si 20 datos son el 100%, entonces este 68.3% ¿a cuántos datos equivale? Y voy a multiplicar 68.3% de mis datos por 20 entre el 100%. Y me va a decir cuántos datos me tienen que caber acá. Y me dice que tengo 13.7 datos entre -1 y +1 desviación estándar de 20 datos. Nosotros no podemos tener 0.7 de datos y entonces lo tenemos que redondear de la manera adecuada de acuerdo a la norma de Sci-Fi 008 que ya habíamos visto. ¿Ok? Y esto me da un valor aproximado de 14 datos. Cabe señalar que estos 14 datos tienen que ser, para que mi distribución mantenga esta forma de campana, tiene que ser de tipo simétrica. ¿Ok? Entonces, si tiene que ser de tipo simétrica y entre -1 y +1 desviación estándar me caen o me deben de caer para tener esta distribución 14 datos, entonces yo voy a tener 7 datos de un lado de la media y 7 datos del otro lado de la media. Pero es que ahora, ¿cómo los voy a acomodar? Bueno, 7 y 7, pero tienen que ser de forma completamente al azar. Entonces yo puse 7 datos aquí al azar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos del lado derecho y 7 datos al azar igualmente del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer a continuación, yo les recomiendo que ustedes hagan este ejercicio con 30 datos, 40 datos, 100 datos, 1.000.000 de datos. ¿A qué porcentaje, a cuántos datos este porcentaje corresponde para -1 y +1 desviación estándar? Y que acomoden los datos de una manera azarosa y simétrica, siempre. La mitad para un lado y la mitad para el otro. ¿Ok? Espero que no haya dudas con esta parte. Pero pues tenemos que sacar cuántos datos me caen entre -2 y +2 desviaciones estándar. Toda esta parte. Y entonces resulta que entre esto me cabe el 95.5% de los datos. Vuelvo a multiplicar por 20 y dividir entre 100. Y me da 19.1. Si yo lo redondeo son 19 datos. Pero aquí yo ya contemplé 14. Por lo tanto, 19 datos menos 14 datos que yo ya tengo entre -1 y +1 desviación estándar, tengo un total de 5 datos. Pero es que ahora tú me dijiste que tenía que ser simétrico y yo no puedo partir un dato a la mitad para ponerle 2.5 de un lado y 2.5 del otro, ni ponerlo en la media. ¿Ok? Eso no es válido. Y entonces nosotros lo que hacemos es acomodar 3 datos porque no los puedo partir, pero lo tengo que hacer de la manera más equilibrada posible. Entonces voy a tener 3 datos, por ejemplo aquí entre +1 y +2 desviaciones estándar, o lo puedo tener entre -1 y -2 desviaciones estándar. Eso no tiene mayor problema. Entonces pongo 3 datos de un lado y 2 datos del otro lado. ¿Ok? Y entonces pues como que mi distribución está ahí más o menos, ¿no? Tengo 7 datos más 2 datos 9 y del otro lado tengo 10 datos. Y finalmente lo que hago es calcular cuánto cabe, más bien cuántos datos tienen que caer para tener toda mi distribución, desde -3 desviaciones estándar hasta +3 desviaciones estándar. Y si aquí dice que tengo yo el 99.7% de mis datos, pues vuelvo a multiplicar 99.7 por 20 datos entre 100 y me cae 19 y me queda mi cálculo de 19.9 datos de esos 20 equivalentes a este porcentaje.
pero redondeándolo en realidad son 20. Yo ya tengo, me da el cálculo 20 datos. Yo ya puse 14 datos entre -1 y +1 desviación estándar y 5 datos entre -2 y +2 desviaciones estándar. Por lo tanto, me queda un solo dato. La pregunta es, ¿dónde lo voy a acomodar? Si me tiene que dar simétrica, es decir, si yo trabajo con 20 datos, me tienen que quedar 10 del lado izquierdo y 10 del lado derecho. Y entonces, simple y sencillamente lo acomodo del otro lado en el cual yo no puse mis 3 datos, para yo tener 2 más un dato. ¿Ok? Y entonces si yo cuento mis datos, tengo 7 más 2, 9 más 1, 10 datos del lado izquierdo y 7 más 3 datos, 10 datos del lado derecho. Y entonces cumplo con que mi distribución sea simétrica porque tiene el mismo número de datos de ambos lados de mi distribución y además está acomodada al azar. Yo puedo tener 7 y 7 y acá 3 y acá 2 y en más 2 y más 3 desviaciones estándar el otro dato que me hace falta. Si nosotros comprendemos esto, ya la hicimos. Ya pasamos este parcial de estadística. Bueno, las gráficas control. Ok. Entonces, espero que no haya dudas. Les voy a dejar un ejercicio de tarea que trabajen. Digo, ya veré cuántos datos, ¿no? Pero vayan ustedes practicando de 30 datos. ¿Cuánto equivale? ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que memorizar, eso sí. Entre -1 y +1 desviación estándar cae el 68.3% de mis datos. Entre -2 desviaciones estándar y +2 desviaciones estándar cae el 95.5% de mis datos. Y entre -3 y +3 desviaciones estándar tiene que caer el 99.7% de mis datos. Si yo me sé esos porcentajes, me pueden poner 1.000.000 de datos y la distribución siempre tendrá que ser simétrica y al azar. ¿Ok? Y en realidad, pues Levy-Jennings, bueno, tendríamos que recordar primero a Shewhart, que es el que introduce el control estadístico en los laboratorios Bell. ¿Se acuerdan que vimos por allá esos laboratorios de una telefónica de Bell? Y entonces en 1924, o sea, Shewhart tampoco fue no inventó el hilo negro. En realidad se basó en esta distribución para establecer lo que veíamos anteriormente de los límites máximos y límites mínimos que debería de tener un producto. ¿Okay? Y entonces eso fue para 1924. Cuando vimos historia, vemos que en realidad Levy y Jennings lo que hicieron fue un plagio total, bueno, no total, pero sí, una adaptación de los laboratorios Bell hacia el laboratorio clínico. Y entonces crean estas gráficas de control. Acuérdense que Shewhart decía, hay un límite superior y un límite inferior. Mientras no me salga de estos límites, entonces todo está bien y yo puedo sacar mi proceso de manufactura. Mientras que Levy y Jennings fueron más listos y entonces lo que hicieron fue establecer límites de control. Pero yo lo que quiero que ustedes observen en esta diapositiva es que tengo la distribución normal y lo único que hice fue pasar de tener una distribución pues horizontal, bueno, vertical, si así lo vemos, le damos la vuelta 180 grados y entonces obtenemos esta distribución ya horizontal para poder hacer nuestras gráficas de control. ¿Okay? Aquí vemos nuestra media, el 68.3% de los datos, 95.5%, 99.7% de los datos, de -1 a +1 desviación estándar, de -2 desviaciones estándar a +2 desviaciones estándar y de -3 desviaciones estándar a +3 desviaciones estándar. Simplemente fue volteada sin mayor problema. Y se establecen estos límites de control. Nosotros a inicio de semestre les pedimos sus 3 colores, bueno 4, les pedimos uno negro o azul, no recuerdo, verde, amarillo y rojo, ¿ok? Para poder tener aquí nuestros datos. ¿Se acuerdan que yo les dije que la desviación estándar en realidad tiene las unidades como tal que tiene mi media?
¿Okay? Por eso es importante siempre tener en consideración cuáles son las unidades de estas desviaciones estándar. Y con estos límites de control, en realidad la gráfica de control es un método gráfico, valga la redundancia, para visualizar las reglas de control y que esto haga que sea más fácil interpretar mis resultados. Si yo tengo datos numéricos de lo que me dan mis controles, pues voy a tener ahí números y me va a ser difícil visualizarlo. Entonces, si yo establezco esto y aparte le pongo colores como un semáforo donde lo que está en verde está bien, en amarillito más o menos y en rojo, ¿sabes qué? Hay aquí un problema. Entonces, nosotros podemos trabajar perfectamente bien. Y nada más para recordar, entre menos 1 y más una desviación estándar de 20 datos me tienen que caber 7 y 7. De entre menos 2 y más, de entre menos 1 y más 2 desviaciones estándar, menos 1 y menos 1, menos 1 y menos 2 y más 1 y más 2 desviaciones estándar, me tienen que caber 2 o 3 datos. Y yo ya para mis 3 desviaciones estándar voy a poner 0 o 1 o 1 o 0 dependiendo de dónde hayan caído mis datos. Ok, aquí se los dejo. Perdón por hacerme un poquito de bolas, pero espero que haya quedado claro. Sale 7 y 7 datos entre menos 2 y menos 1 desviación estándar me caben 2 o 3 datos, y entre más 1 y más 2, 3 o 2 datos. Y ya saben, donde yo haya puesto 3 datos, pues ya no va a llevar ningún dato cuando llegue a las 3 desviaciones estándar, y tampoco me va a caber ningún dato del otro lado. ¿Sale? Ok. Entonces, yo extraño que me contesten, muchachos, pero bueno. ¿Cómo voy a construir mi gráfica control? Primeramente lo tengo que hacer a mano. Por eso les habíamos comentado que tenían que ver si pudiesen conseguir su papel milimétrico, si lo tienen por allí guardado, o imprimir ciertas hojas, ¿sale? Porque nosotros tenemos que comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agarrar mi hoja de papel milimétrico, y voy a trazar mi media, ¿ok? Con un color azul, con un color morado. Entonces voy a trazar una línea en medio de mi gráfica control de manera horizontal. Las gráficas deben de ser, o bueno, nosotros les pedimos aquí en la academia que sean lo más grandes posibles, ¿no? En la distribución a lo ancho de la hoja. Entonces pongo mi media. No vamos a hacer ni intentar dibujar mi distribución ni nada así. Simplemente ya mi línea de la media. Voy a tomar 1 o 2 cuadritos, o 3, dependiendo de lo que ustedes vamos a hacer ejercicio más adelante, y voy a trazar mis líneas de una desviación estándar y menos una desviación estándar con color verde. Siempre menos una desviación estándar y más una desviación estándar va en color verde. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, yo ni estoy contando cuántos están, simplemente yo tomo, voy a suponer 10 cuadritos chiquitos, simplemente voy a hacer mis líneas de menos una y más una desviación estándar. ¿Ok? Posteriormente voy a trazar el de menos 2 y más 2 desviaciones estándar que tenga exactamente el mismo tamaño que yo le puse a mi distribución anterior, con mi color amarillo, siguiendo lo del semáforo que habíamos estado pues los dos lados de mi gráfica, ¿sale? Simulando esa distribución normal. Entonces marco perfectamente bien mis líneas. Y voy a hacer exactamente lo mismo con mis 3 desvíos estándar, que van a ir de color rojo. ¿Ok? Acuérdense, siempre esto es como el semáforo y demás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a colocar mis colores, voy a establecer mis desviaciones estándar, y también es importante que yo trace mis ejes o mi eje con el cual voy a hacer mi gráfica, y de acuerdo a esto, pues lo que voy a hacer es poner cuánto es el valor de mi media y mis desviaciones estándar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una media de 100, pues entonces voy a poner 100 en mi media, pero tengo una desviación estándar de 5. Entonces mi media, ¿sale? Mi media más una desviación estándar va a tener 105. Mi media más 2 desviaciones estándar va a tener 110.
Mi media más 3 desviaciones estándar va a tener un valor de 115. Y lo mismo hago hacia abajo. Mi media menos una desviación estándar me da un valor de 95. Mi media menos 2 desviaciones estándar me da un valor de 90 y mi media menos 3 desviaciones estándar me da un valor de 90. ¿Okay? Y entonces ese es el valor numérico que yo le voy a asignar a mis ejes de la gráfica. Entonces poniendo esa parte de esos desvíos estándar, pues no voy a tener mayor problema. ¿Okay? Lo recomendable es que yo en mi gráfica deje al menos 5 desvíos estándar hacia arriba y hacia abajo. Ese espacio, o sea, de 4 y 5, perdón, 5 desvíos estándar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se me llaman el escrito, ¿ok? O que anden ahí pon hojas, ¿no? Pegándole cuadritos de hojas. ¿Ok? Aquí, bueno, esta es una imagen de cuáles son las características que tienen sus gráficas. ¿Sale? Ya vimos nosotros, ya les mostré cómo hacer sus líneas en papel milimétrico, que tienen que ser equidistantes, tengo que tener mi media y voy a colocar mis días en el eje de las X. Puede ser sobre la media o puede ser acá abajo, no hay absolutamente ningún problema, ¿ok? Pero tengo que indicar en el eje de las X los días en los cuales yo estoy trabajando. Voy a poner mis desvíos estándar, la media, 1, 2, 3 desviaciones estándar, menos 1, menos 2, menos 3 desvíos estándar, con los colores que ya los habíamos puesto, y colocar el valor numérico aquí. Por ejemplo, que habíamos visto hace rato, 100, 105, 110, 115, 95, 90, 85 miligramos sobre decilitro o porcentaje. ¿Ok? Aquí, bueno, les aclaro, ¿no? Que se hacen en papel milimétrico, que esto solo es un ejemplo, y debe de llevar datos. ¿Qué datos yo necesito ponerle grandemente? Mi gráfica de control. ¿Sale? ¿Cuál es gráfica de control de glucosa, de urea, de bilirrubina, de proteínas totales, de albúmina, de lo que sea? ¿Ok? Aquí donde va mi mensurando. Voy a poner cuál es mi método. Glucosa oxidasa, hexocinasa, colesterol oxidasa, etc. ¿Cuáles son las unidades? Miligramos sobre decilitro, milimoles por litro, etc. La marca del reactivo. ¿Ok? Randox, Diasis, Spinrack, lo que sea. El lote del reactivo que yo estoy trabajando. El nivel de control. Si es control 1, 2, 3, o sea, normal, patológico alto. Mi lote de ese control también es sumamente importante. Si es más de un control, porque también vamos a ver que podemos tener en una misma gráfica más de un control, pues necesito colocar los datos de todos mis controles. ¿Cuál es la marca de mi control? Si es una marca comercial o si es un control que está fabricado en el laboratorio, un control interno, hechizo. El equipo que yo estoy ocupando, si estoy ocupando un espectrofotómetro, si estoy ocupando un semiautomatizado, un automatizado. ¿Cuándo inicie? Mi fecha de inicio, 20 de marzo del 2020, ¿no? ¿Cuáles son los meses de análisis? Enero, febrero, marzo. ¿Quién es el analista? Ustedes, chicos, aquí van a poner su nombre y obviamente su firma, porque ustedes son los responsables de la elaboración de esta carta control. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que les había comentado que tenemos datos hacia arriba, hacia abajo de 5 desvíos estándar que pueden o no marcar, pero dejar este espacio por si de pronto me equivoqué brutalmente y me cae un dato por acá y no tenga yo que estar escribiendo en la mesa de mi escritorio? ¿Sale? Esto es importante. A mano, muchachos, se los pongo otra vez aquí. A mano tienen que hacer sus gráficas que queden bonitas para nuestro taller y que puedan entregar su reporte. ¿Sale? Entonces, bueno, el valor de la media, esto es muy importante. El valor de la media la vamos a poner nosotros con los decimales de cada mensurando.
Si voy a trabajar con glucosa, que es el primer ejercicio que viene en su manual y está dada en miligramos sobre decilitro, y a mi paciente le da lo mismo tener 200 que tener 200.4826, nosotros lo reportamos en enteros, entonces mi media va a estar dada en enteros. 100, 280, 40, 30, 22, etc. ¿Ok? Y los desvíos estándar van a llevar un decimal más de la media. Por ejemplo, lo de glucosa que nosotros veíamos, pues si mi media va a ser de 76, pues mis desvíos estándar van a ser de 5.1. ¿Ok? Si por ejemplo yo estoy trabajando con otro mensurando que tenga un decimal, por ejemplo la bilirrubina con 4.7 que me dé de media, pues yo voy a poner mis desvíos estándar de 0.15. ¿Ok? Con un desvío estándar más. Espero que esto haya quedado claro y se aplica para todas las gráficas de control, para darle la suficiente resolución a nuestros gráficos. ¿Ok? Bueno, una vez que ya vimos cómo vamos a hacer nuestras gráficas control, que ya vimos cómo se construyen o cómo se hacen las rayitas, pues siempre debemos nosotros de saber que tenemos que calcular mis estadígrafos. ¿Cuáles? Pues mi valor de media, mi valor de desviación estándar, mi coeficiente de variación, mi porciento de error solo si es un suero control valorado. Es decir, que yo tenga el valor exacto de mi control. Acuérdense cuando lo vimos en la validación de métodos que si yo establezco un valor por una media consenso, entonces calculo el porcentaje de veracidad. Pero para estos ejercicios solamente calculo porciento de error si yo tengo un suero control de tipo valorado, con un valor exacto, único y exacto. Y me puede pedir un cálculo de T de Student o de F de Fisher como una prueba de hipótesis, ¿ok? Saco mi F y mi T de tablas que vienen los recursos en la página de la academia que está pegada en su Classroom cuando el ejercicio lo pida. ¿Qué ejercicio me lo pide? El ejercicio 2 que viene en su manual. Eso es importante que nunca se les olvide. Y acuérdense que la interpretación de T y F es sencilla. Si el valor de T de Student o de F de Fisher que yo estoy calculando es menor al T de tablas, entonces no hay diferencia significativa. Si es mayor a mi T o mi F de tablas, entonces sí hay diferencia significativa. ¿Sale? Entonces, bueno, eso lo veremos más adelante. Pero pues aquí vamos a comenzar. Les puse nada más el texto como tal de nuestro problema 1, que dice estudio de las variaciones en condiciones óptimas y de rutina usando un suero control, bueno no dice control, pero un suero no valorado. ¿Ok? Y entonces yo lo que hago, y me va a decir mi ejercicio todo lo que tengo que hacer, me dice los siguientes resultados de glucosa expresados en miligramos sobre decilitro fueron obtenidos de un suero analizado primeramente en condiciones óptimas y posteriormente en condiciones de rutina por el método de glucosa oxidasa. Las condiciones óptimas es como si yo llegara cada día a mi laboratorio y estuviera nuevecito. Ok, mi equipo nuevo, recién calibrado, paso mi calificación de operación, reactivo para mis métodos recién validados por mi fabricante, verificados por mí, todo súper limpio, puntas nuevas, recién abiertas, mi analista llega súper bien, sin coronavirus, todo perfecto. ¿Ok? Como si yo llegara todos los días con esa misma marcha de trabajo. Es imposible que nosotros tengamos condiciones óptimas todo el tiempo en el laboratorio, por eso tenemos condiciones de rutina. Pues que está un poquito fallo el voltaje, pero no lo alcanzo a detectar, o no es significativo, que estoy un poquito distraído, ya tengo abierto mi reactivo desde antes, entonces lo llevo trabajando a lo largo del mes, mi control igualmente, mi equipo pues hice la calibración hace 3 meses, etcétera. ¿Sale? Eso es lo que nos pasa en la vida real. Entonces nosotros tenemos que evaluar cómo es la variación en condiciones óptimas y cómo es la variación en condiciones de rutina. Yo espero que si todo está como nuevo cada día en mi laboratorio, la variación que exista de mis resultados sea sumamente pequeña o pequeñita, mientras que en condiciones de rutina esta dispersión, vaya aumentando, mi coeficiente de variación sea un poco más grande sin comprometer obviamente el resultado de mi paciente. ¿Ok? Y entonces me va a dar resultados, me va a dar datos. Aquí tengo yo mi día 1,
de variación en condiciones óptimas de un laboratorio ideal y variación en condiciones de rutina de un laboratorio en el que estoy todo el tiempo trabajando como siempre. ¿Ok? Entonces tengo día 1, BCO, día 2, BCO y BCR, día 3, BCO y BCR, etc. Y los ejercicios son muy claros, son muy explícitos. Me pide calcular media, desviación estándar y coeficiente de variación para BCO y para BCR. Y me pide construir la gráfica de control correspondiente. Si me dice la gráfica es porque voy a hacer una sola gráfica. ¿Ok? Y después me dice que interprete los resultados y establezca acciones correctivas. Bueno, chicos, esto de interpretar los resultados lo van ustedes a lograr, espero yo, que con la serie de videos, pero de todas maneras nosotros nos vamos a ver pasada la cuarentena para poder hacer nuestro taller de interpretación de resultados y ver cómo voy a corregir si es que se presenta un error. Con esto que me dice mi manual de lo que tengo que hacer, pues yo voy a hacer esta gráfica. Acuérdense, en papel milimétrico yo los estoy poniendo aquí para que se vea menos feo, porque ya saben que escribo horrible. Pero tengo mi estudio de las variaciones en condiciones óptimas y de rutina utilizando un suero control por el método de glucosa oxidasa. Vamos a hacer, chicos, vamos a poner los datos que yo tengo arriba. El mensurando, que fue glucosa por glucosa oxidasa, mis unidades miligramos sobre decilitro, de una marca Randox, de un lote 1254S, de un suero control 154UN, del control N2, del mes de agosto, etc. ¿Sale? Yo sé que ustedes pueden no tener esos datos porque no vienen en su manual y me van a decir, Aura, es que pues yo no tengo datos de controles, yo soy un estudiante. Sí, chicos, invéntense los datos. Agárrense una marca X, con un suero control X, con un nivel X, como ustedes quieran. Obviamente los métodos que sean correspondientes, busquen cómo cuantifico glucosa, ¿no? O a lo mejor si viene en su manual, entonces glucosa por exocinasa. Ah, pues le pongo exocinasa. ¿Cuáles son las unidades que me marca? Etcétera. Pero nunca deben de faltar esos datos, jamás. Ni aunque nosotros estemos haciendo ejercicios. ¿Sale? Nosotros les damos los datos de 20 días porque ya vienen en su manual, pero en realidad las gráficas de control se construyen como se las di hace rato, la media, desviaciones estándar, y nosotros vamos colocando nuestros puntitos día con día, del día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, ¿ok? Y conforme a esto nosotros vamos construyendo la gráfica. Y se interpreta día con día, ya vamos a ver posteriormente esta interpretación, pero es día con día de trabajo. No se vale que después de 20 días, después de un mes de trabajo, yo diga, ah, bueno, ahora sí voy a hacer mi gráfica, a ver qué tal estuve hace un mes, ¿ok? Por eso se van construyendo día con día. ¿Sale? Entonces, aquí me está diciendo mi manual que es una sola gráfica, nosotros vemos que me va a quedar así. Mis datos de BCO arriba porque me dice que yo necesito graficar con la media que calculé en BCO. Entonces pongo su media y sus desviaciones estándar. Y sobre esta misma gráfica voy a colocar mis datos de BCR. ¿Ok? Vean, por ejemplo, acá me dice 90. Ah, ¿cómo voy a colocar el 90, Aura? Ah, bueno, pues es que yo ya establecí mi media y mis desvíos estándar con un decimal más. Y entonces, si yo tengo mi primer dato en 90, yo sé que mi línea cae aquí arribita, porque mi desviación estándar es de 90. Ah, pues 90.2 va a estar aquí arriba. ¿Ok? Y mi suero control en condiciones de rutina me da 68. Ah, pues voy a ponerlo aquí justo en el 68. Mi día 2, me da de 86 y 72. Ah, pues pongo 86 de BCO y, ya se me olvidó, y 72 de BCR por acá. Y entonces así voy construyendo mi gráfica sin mayor problema. ¿Ok? Entonces aquí se los dejé listo, que es una sola gráfica y la media es la que calculan de BCO. Ustedes van a hacer en su papel milimétrico, como hace rato, la gráfica de un lado, sus datos que deben de venir acá arriba y en la parte de atrás anotar media, desviación estándar, coeficiente de variación, porciento de error, T y F, en los casos que se requiera tanto el porciento de error como T y F, y entonces anotamos de BCO tanto, de BCR tanto, en una esquinita en la parte superior derecha,
y van a dejar todo el resto de la hoja porque vamos a hacer nuestra interpretación de las gráficas. ¿Okay? Entonces prácticamente hago gráfica de un lado, del otro lado tablita con mis estadígrafos y dejo para hacer mi interpretación. Y vean, se los dejo aquí para que justo, o sea, si yo no hubiera dejado estos 3 desvíos estándar, pues entonces no hubiera podido graficar acá abajo, ¿no? Pero además yo tengo que saber que el espacio es suficiente porque aquí pues quedó acá, ¿no? O sea, se me salió de la gráfica, ni siquiera alcancé a llegar en esa gráfica. Por eso es importante que ustedes pongan bien sus desvíos estándar para que no les llegue a suceder este error. ¿Ok? Bueno, espero que me hayan entendido. El ejercicio número 2 me dice que es la exactitud a lo largo de varios meses utilizando sueros no valorados de colesterol en condiciones de rutina. ¿Ok? Entonces yo tengo 20 datos. Aquí se me movió un poquito, perdónenme, pero tengo mis 20 datos de febrero, tengo mis 20 datos de marzo y tengo mis 20 datos de abril. Aquí es importante que, chicos, ustedes van a calcular su propia media y sus desviaciones estándar porque son sueros controles no valorados, ¿ok? Es una sola gráfica que les va a quedar larga, les van a quedar 60 datos. En el otro yo tenía 20 datos, pero acá voy a tener 60 datos en una sola gráfica, y la media que yo voy a poner aquí y los desvíos estándar que tengo por acá son las que calculé de febrero. Voy a hacer la línea a lo largo de la hoja, toda la hoja. Pueden hacerlo en una gráfica, en una hoja, o pueden hacer una gráfica más larga uniendo 3 hojas. ¿Sale? Yo recomiendo que sea en una sola gráfica porque luego nos cuesta trabajo estar abriendo y cerrando la gráfica, ¿ok? Pero ustedes, si se dan cuenta, es la misma media para todo, los mismos desvíos estándar, ¿ok? Y lo que van a hacer es poner de colores diferentes o una línea febrero, marzo y abril, enfocándose en los 20 y 40 datos para que no les pase como a mí. ¿Sale? Pero es una sola gráfica, media y desviaciones estándar con las de febrero, y con eso grafico absolutamente todo lo demás. Eso es en realidad lo que se hace en la vida diaria. Yo no cambio de gráfica de control cada mes. Yo con mis datos que establecí en el primer mes de trabajo, lo que hago es ir graficando el resto de mis meses. ¿Ok? Esto, bueno, me sirve mucho a mí en este momento para decirles, bueno, ¿qué hago? Porque empiezo a trabajar sin ningún dato de mi laboratorio, ¿están de acuerdo? Entonces, si yo no tengo datos de laboratorio, ¿cómo es que voy a construir mi gráfica control? Pues puedo comenzar a trabajar con mis datos o con los datos que me da mi fabricante. O si yo estoy utilizando un suero control no valorado, tuve que haberlo evaluado 20 veces antes, pero voy a trabajar con los datos que ya tengo y voy a construir mi gráfica. Después de 7 veces que yo analicé mi control, entonces establezco mi propia media, porque con 7 datos, acuérdense que ya es confiable. Y entonces puedo saber cómo se está comportando esta media. Los fabricantes, chicos, son tan, más bien, tienen tanta variación de métodos, tantos métodos, prueban sus métodos con, sus controles con tantos métodos, que sus desviaciones estándar son sumamente grandes, son amplias, tienen una distribución de tipo platicúrtica. Yo lo que espero, obviamente, como son menos reactivos, menos variaciones de equipos y demás, que mi distribución sea mesocúrtica, que sea menos extensa. ¿Ok? Y entonces yo lo que voy a hacer es comenzar a trabajar con mi distribución. Y justamente, me voy a regresar un poquito, perdónenme, pero justamente lo que yo voy a hacer es que si estos son, bueno, creo que me regresé bastante, pero si suponemos que este platicúrtico es el valor, la distribución, la dispersión que tienen los datos de mi fabricante, que esté muy muy extensa, pues que mis datos de mi laboratorio tengan una menor distribución. Sale que tengan una menor dispersión de los datos, que me caigan dentro de los del fabricante. Lo que no se vale es que yo tenga aquí los de mi fabricante y mi distribución me caiga por acá, porque entonces me estoy saliendo completamente. Yo lo que espero es que sea dentro de esto, puede ser por aquí, pero con una distribución más chiquita. ¿Ok? Entonces eso yo voy a comenzar a establecer mi media después de tener 7 datos y
pues para yo establecer mi propia desviación estándar necesito los datos de 20 días. ¿Ok? Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos nuestros resultados, pero no me voy a esperar 20 días para hacer mi reporte. Y la verdad es que muy pocos laboratorios, obviamente por el costo que implica esto, no van a agarrar y van a decir, pues voy a meter mi resultado de control primero y luego ya comienzo a trabajar mis muestras. Se hace sobre la marcha. La ventaja es que después de que yo ya tengo esos 20 datos, puedo trabajar con ese lote de control sin mayor problema. Es muy importante que los lotes de control nos duren al menos 6 meses o un año, para que yo no esté cambiando gráficas de control, porque si hago eso, también eso me implica, como veremos más adelante, que yo tenga pues menor robustez al momento de analizar mis gráficas. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es con el ejercicio 2. Pero hay otros cálculos necesarios para realizar las gráficas de control. Hay ciertos ejercicios que me piden un coeficiente de variación meta. Me dice, con un coeficiente de variación meta de 2.5, de 5, de 10, de 1. Y entonces con ese coeficiente de variación meta, yo lo que necesito hacer es entender que un coeficiente de variación me indica la imprecisión que tiene mi sistema. ¿Ok? Entonces con este coeficiente de variación meta es lo máximo de imprecisión que yo me puedo permitir en mi sistema analítico. ¿Cómo voy a utilizar este dato de lo máximo que se me está permitiendo? Pues muy sencillo. Yo conozco el coeficiente de variación meta y también conozco la media. Ya sea porque tengo un coeficiente de variación, un suero control valorado, o porque yo lo puedo calcular. Entonces yo obtengo mi media simple y sencillamente. Y entonces de mi fórmula del coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre la media por 100, aquí se los pongo, podemos tenerlo en miligramos sobre decilitro o en por ciento, que es lo que vamos a manejar, aunque ya sabemos que pueden ser otras unidades de volumen, de masa, etcétera. Lo único que yo voy a hacer es despejar la desviación estándar. ¿Cómo despejo esta desviación estándar? Pues simple y sencillamente, este 100% para expresar en porcentaje mi coeficiente de variación está multiplicando, yo lo voy a pasar del otro lado dividiendo y esta división de mi media yo la voy a multiplicar y me queda de la siguiente manera. Mi desviación estándar va a ser el coeficiente de variación entre el 100% de la multiplicación por mi media. Y como yo ya conozco este coeficiente de variación meta y mi media, y el 100% no va a variar porque está expresado en porcentaje, así calculo yo mi desvío estándar. Y esta desviación estándar es la que a mí me sirve para graficar. Yo voy a poner la media que calculé o la media de mi suero control valorado y mi desvío estándar que yo estoy calculando de aquí para considerar mi máxima imprecisión, para que yo rápidamente detecte si es que hay alguna variación que se está saliendo de mi gráfica. ¿Ok? Y vean, la media y mis desvíos estándar serán en miligramos sobre decilitro cuando trabajemos con los datos crudos. Miligramos sobre decilitro, milimoles por litro, unidades internacionales, etc. Y en por ciento si nosotros calculamos concentraciones relativas. Ahorita les voy a explicar lo de las concentraciones relativas, no se preocupen, pero pues guárdenlo como nota. ¿Y esto a qué me lleva? Pues es en realidad a mi ejercicio 3. En mi ejercicio 3 me pide un estudio de la exactitud y de la precisión utilizando un suero valorado de bilirrubina. ¿Ok? Entonces con este suero valorado de bilirrubina, yo lo que hago es observar que tengo mi media que va a ser de 4.7 para mi control 1 y de 15.1 para mi control 2. Quiero que se den cuenta, chicos, que son dos gráficas de control diferentes, porque eso me dice el ejercicio. Entonces voy a graficar con la media de mi suero control valorado 1 y con mi media de mi suero control valorado 2. Y los desvíos estándar que yo voy a poner acá son en realidad del despeje que yo hice de mi coeficiente de variación. ¿Ok? Y la desviación estándar, bueno, ya se los dije. Este es un ejemplo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues yo
ya despejé, tengo que mi desviación estándar en miligramos sobre decilitro, porque aquí me lo ponen en miligramos sobre decilitro. Por aquí estaba, tiqui, 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 miligramos sobre decilitro. Entonces, yo lo que hago es que me está pidiendo coeficiente de variación meta del 2.5%. Este valor lo conozco. 2.5% entre 100 por 4.7, que es mi media. Obviamente, cuando yo divida el porcentaje entre el porcentaje, estas unidades se me van. Y entonces el desvío estándar queda en las mismas unidades de la media. ¿Sale? Y entonces haciendo este ejercicio, haciendo la sustitución y el cálculo de mi fórmula, me queda de 0.11. ¿Por qué de 0.11? Porque la media está con un decimal, y acuérdense que mis desvíos estándar van con un decimal más, es decir, para este ejercicio en particular, 2. ¿Ok? Espero que esto haya quedado claro, lo del coeficiente de variación meta, y esto me va a permitir rápidamente observar con estos desvíos estándar que yo hice con respecto a mi coeficiente de variación meta, cuando algo se me sale de control, cuando algo no está cayendo bien en mi semáforo que yo establecí de mis gráficas. ¿Okay? El otro cálculo que les mencionaba era el de la concentración relativa. ¿Cuándo uso concentración relativa ahora? Cuando hago sistemas semiciegos, es decir, que no conozco el valor, pero tengo sueros controles diferentes. Vamos a ver un ejercicio posteriormente. Cuando hago muestras duplicadas o cuando tengo 2 o más controles y quiero utilizar un solo eje para graficar. ¿Ok? Una concentración relativa, chicos, nos sirve para ponerlo todo en las mismas dimensiones. Entonces, fíjense, este es el ejercicio 4, que me habla del estudio de la precisión y la exactitud utilizando sueros valorados de diferentes concentraciones. ¿Cuándo me pasa esto? Pues a lo mejor soy un laboratorio pobre y conseguí que me quedaran, o pues yo estoy muy familiarizado con los costos de mi laboratorio y con no estar eliminando ¿cómo se diría? Pues residuos. ¿Ok? Entonces me quedó un poquito en mi vial o me quedaron ciertos viales, pero no me alcanza para meter mis 3 controles todos los días. Pues lo que hacemos en este ejercicio es meter un control diferente cada día. Pero quiero que vean, dice, los resultados corresponden a calcio. Fue analizado en un sistema semiciego, porque aquí, bueno, mi analista no sabía que yo le estaba dando controles diferentes, o bueno, de diferentes concentraciones. Y vean, tengo mi suero control A con esta concentración de 7 miligramos sobre decilitro, B de 13, C de 9.3. Yo no puedo, porque no me alcanzan 20 datos de A, 20 de B y 20 de C. Con estos 3 controles yo obtengo 20 datos a lo largo de un mes. ¿Cómo grafico eso? No puedo hacer gráficas diferentes porque no tengo esos 20 datos y lo tengo que graficar todo de una sola vez. ¿Ok? Y entonces me pide calcular concentración relativa. Con esta calculo media, desvíos estándar y coeficiente de variación. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues resulta que mi suero A tiene un valor de 7 miligramos sobre decilitro. Y esto yo lo voy a considerar el 100%. Si mi sistema analítico fuera ideal, que eso ya sabemos que no existe, pues entonces mi valor de mi suero control A del día 1 sería de 7 y yo tendría un 100% de valor relativo. ¿Qué es lo que hago? Yo multiplico 6.7 de mi día 1 por 100 y lo divido entre 7 miligramos sobre decilitro. ¿Cuánto es en porcentaje? 95.7%. Y este es mi valor de mi concentración relativa de mi día 1. Mi día 2, yo metí mi suero control B. El valor asignado es de 13 miligramos sobre decilitro. 13 miligramos sobre decilitro equivalen a un 100%. 13, ¿a cuánto es? Pues al 100%, que pongo en mi concentración relativa de mi día 2. ¿Ok? Mientras que el día 3 yo meto mi suero control C, que es de 9.3 miligramos sobre decilitro, que equivalen a un 100%. 9.6
me da una concentración relativa en porcentaje de 103.2%. Y entonces el día 4 voy a repetir 7 miligramos sobre decilitro, es al 100%, 7.1 a qué porcentaje es, 13 a qué porcentaje es de B, 9.2 a qué porcentaje es de C. Y entonces así calculo mi concentración relativa. Voy a calcular mi media que me pide acá con las concentraciones relativas, pues será de estos porcentajes y mi media estará dada en porcentaje. Y mi desviación estándar que yo calcule aquí también estará dada en porcentaje. ¿Ok? Espero haber sido clara con esto. Y entonces me pide hacer una gráfica. Y quiero que vean, aquí se me barrió. Pero yo lo calculé en porcentaje. ¿Están de acuerdo? Entonces mi media estará dada en porcentaje. Me pide un desvío con un coeficiente de variación meta del 2.5%. Pues voy a poner 2.5% hacia arriba, 2.5% hacia abajo en mis 3 desvíos estándar. Y entonces yo al tener aquí mi valor de la media, mi media siempre que yo calcule concentraciones relativas, chicos, va a ser del 100%. ¿Ok? Y mis desvíos estándar igual en porcentaje. Entonces tengo por acá mi media y hago mi gráfica. Este será de mi control A, B, C, 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 etc. Y entonces con este A, B, C todo el tiempo yo puedo agarrar y con datos de esos controles diferentes yo hago una sola gráfica y evalúo a lo largo de un mes de trabajo mi desempeño analítico. ¿Sale? Esa es la utilidad. Es una sola gráfica, la media es el 100% y la desviación estándar se calcula con el coeficiente de variación meta. ¿Cómo lo voy a saber? Me lo va a decir el ejercicio. ¿Sale? El siguiente ejercicio es el estudio de la precisión a partir de muestras duplicadas para la determinación de triacilgliceroles. Me dice, ok, es que tengo que hacer una sola gráfica. La concentración relativa, porque me dice que calcule concentración relativa, entonces mi media será del 100%, pero me da esta gráfica, me da esta tabla. Me dice día 1, 2, 3, 4 hasta el 20 y me dice primero y segundo. El primero es en realidad la primera determinación que yo hice, que la tomaré como si fuera el 100%. 180 es el 100%. 170 a qué porcentaje equivale. Y yo anoto acá mi por ciento que yo estoy calculando de mi concentración relativa. Pero aunque yo le llamara a un paciente, o sea, que eso no va a pasar. O sea, un paciente no va a ir todos los días a decirle, sí, yo quiero hacer su control de calidad de hoy, ¿no? Porque así funcionan las muestras duplicadas. Son muestras de pacientes que yo analizo en repetidas ocasiones. Pero ojo, no es la muestra tal cual del paciente de un análisis X. En el momento en el cual yo decido meter muestras duplicadas, deja de ser una muestra de paciente para convertirse en una muestra control. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi primer dato, 180 es al 100%. Me va a llegar el día 2 un paciente diferente. Buenos días, señor Juanito. ¿Quiere ser mi control de calidad de hoy? Le explico, bla, 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 bla. Me dice que sí, no hay ningún problema. Este señor tenía 125. 125 es al 100%. 132, ¿a qué porcentaje equivale? El día 3 me llega la señora Margarita Swan. Pues entonces yo 145 es al 100%, 135 ¿a qué porcentaje equivale? Porque son pacientes diferentes. Si son pacientes diferentes, están de acuerdo que no es una misma muestra. Si no es una misma muestra, yo no puedo calcular media y desviación estándar para hacer un gráfico de control. Por eso calculo mis concentraciones relativas. Y entonces voy a obtener una sola muestra. Sale a lo largo de mis 20 días un solo valor de concentración relativa de pacientes diferentes. ¿Ok? La media es del 100% y espero que esto haya quedado claro. Entonces, el primer valor de cada día es considerado el 100% en días independientes porque son muestras de pacientes diferentes.
Y aquí me pide que mi desviación estándar sea calculado con el coeficiente de variación meta correspondiente, que checan ustedes en su manualito. ¿Sale? Ok. El siguiente ejercicio, o esto se los comento, porque nosotros podemos graficar dos controles en una sola gráfica, sin sacar porcentajes, es decir, sin sacar concentraciones relativas. ¿Cómo hago esto? Pues nosotros somos expertos ya haciendo esto. Yo pongo mis valores por acá, etcétera, en miligramos sobre decilitro, 1, 2, 3, y dejo mi espacio para 2 desvíos más, 1, 2 y 3, dejo mi espacio para 2 desvíos más. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar un eje del lado izquierdo y un eje del lado derecho. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues le voy a poner el de mi control 1. Aquí van mis datos en miligramos sobre decilitro de la media de mi control 1, de mi desvío de estándar, más 2 desvíos estándar, más 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Y del otro lado voy a poner los valores de mi control 2. Y nuevamente, chicos, acá no me voy a preocupar por a cuánto equivalen o que si tengo que hacer dobles rayas. No, en una misma gráfica que nosotros ya somos expertos haciendo, pongo de un lado control 1 y pongo del otro lado control 2. Si tuviera 3 controles, puedo poner un eje en medio y pongo control 1, control 2 y control 3. ¿Sale? Y listo. Me va a quedar así. Este es de mi ejercicio 6 de la interpretación de una gráfica utilizando 2 niveles de control del colesterol total. Entonces tengo mi media de mi control 1, un desvío, 2 desvíos, 3 desvíos, mi media de mi control 2, un desvío, 2 desvíos, 3 desvíos y hacia abajo. Control 1, control 2 y yo grafico día 1. Me da este valor de mi control 1 y este valor de mi control 2. El día 2, este valor de mi control 1, este valor de mi control 2. El día 3, este valor de mi control 1 y este control de mi valor 2. ¿Ok? Es una sola gráfica. Y la media es el valor asignado por el fabricante de cada control en cada eje, derecho e izquierdo. Y la desviación estándar es la que yo calculo de cada control a lo largo de mis 20 días, cada una en su eje correspondiente. ¿Ok? Espero que esto haya quedado claro. Y finalmente, en el ejercicio 7, me pide la interpretación de una gráfica control empleando 3 niveles de control. Pero aquí, chicos, si se dan cuenta, yo tengo el 100. ¿Por qué? Porque me está pidiendo la concentración relativa de cada uno de mis controles expresada en porcentaje. Si yo tengo mi suero control 1, que son valorados, que tiene un valor X determinado de concentración, pues este valor de mi suero control 1 va a ser al 100%, el valor de mi control 1 de ese día a cuánto va a ser equivalente. Y gráfico, control 1, control 2, control 3 y pues me va a quedar una sola gráfica. Ok, aquí nos lleva 3 ejes, es una concentración relativa, se calcula tomando como 100 el valor asignado para cada control y mi media va a ser del 100%. Okay, la desviación estándar yo la calculo con el coeficiente de variación meta, despejando mi desviación estándar de la fórmula del coeficiente de variación y sustituyendo los datos que ya conozco. ¿Para qué me sirve hacer todo esto? Porque voy a tener que hacer el de 7 más los de la tarea, porque la cuarentena es para hacer tarea. No, no es cierto, muchachos, pero los ejercicios que nosotros les dejemos para que logren aprender esto es que cuando yo observo que mi método está bajo control, en mi gráfica de control, entonces puedo procesar muestras de pacientes y entregar mis resultados. Porque si no lo está, si no estoy bajo control, acuérdense que esto tiene que parar y no puedo informar mis resultados. ¿Sale? Eso es sumamente importante que lo recuerden. ¿Sale? Entonces, yo puedo detectar errores aleatorios, ¿okay? Que es una desviación respecto a mi resultado. Entonces, estos errores aleatorios afortunadamente se dan en una sola ocasión y ya no los vuelvo a ver. ¿Okay? Entonces, estos errores aleatorios se van a presentar en una sola ocasión, mientras que los errores sistemáticos son aquellos que se van a repetir, como ya lo habíamos estado viendo en la clase.
Y entonces estos me van a reflejar una tendencia o un desplazamiento que vamos a ver en el videito 2. Y en realidad las reglas de control lo que van a hacer es detectarme cuáles son las variaciones que hay con respecto a la media. Espero que haya sido lo más clara posible, que puedan hacer sus gráficas, chicos. Les doy las gracias por ver el videito. Espero que esperamos todos sus profesores de la academia que puedan aprenderlo, que puedan entenderlo. Cualquier duda que tengan, ya saben, en el Classroom pueden comentarlo en el tablero y nosotros contestamos sus dudas. Esperamos ser muy breves y pues échenle ganas, chicos, ánimo, que el ánimo no decaiga, cuídense mucho, cuiden mucho a sus familiares. Ahorita que son estudiantes, pues aprovechen la cuarentena, y yo sé que están enredados con diferentes clases, pero pues échenle ganitas, ¿no? Espero que nos podamos ver muy pronto y pues no me queda más que desearles ánimo, muchos saludos, cuídense mucho. Hasta luego.